a eso de el contexto histórico, del contexto bíblico, él le llamó el Tzitzit Leven. Yo sé que alguno de ustedes tal vez lo ha escuchado. Y el Tzitzit Leven no es otra cosa que trabajar con el género literario en su contexto vivo. Es decir, hay que trabajar con el documento dentro de ¿qué? Dentro del momento en que el documento fue escrito. Y desde luego, y ellos dicen que para poder entender muchos de los documentos del Pentateuco hay que trabajar con la tradición oral, porque llana y sencillamente las primeras notas que se hicieron del Pentateuco fueron el resultado ¿de qué? De la tradición oral. ¿Y cuáles fueron esas primeras notas? La perícopa del Sinaí, la historia del Sinaí. Eso tuvo que haberse dado primero ¿en qué? En una tradición oral. La historia del decálogo, de los 10 mandamientos. Eso tuvo que haberse dado dentro de ¿qué? Dentro de la tradición oral. Imagínate, se la repetirás a tus hijos por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche, y todos los días, los 7 días de la semana, se la vas a repetir. Pues si se la estás repitiendo, ¿qué estás haciendo? Es el resultado de una tradición oral. Y él dice, no, eso hay que verlo. La alianza, el pacto de la alianza, pues obviamente, él dice, eso es parte de ¿qué? De la tradición oral. Y desde luego, esta escuela tuvo 2 grandes teólogos. Uno de ellos fue Gerald von Rath y otro de ellos fue Martin North. Martin North, usted lo va a descubrir en cualquier librería, porque por lo general él aparece retratado en la portada con un cigarro en la mano. Un alemán con un estilo cultural distinto. Si lo tenía en la mano no era para que el dedo fumara. De seguro. De seguro. O alumbrar el papel cuando estuviera escribiendo. No. Ahora, fíjense que dato interesante. A lo mejor ahora yo los voy a desilusionar a ustedes con toda esta información. Porque los investigadores recientes, y desde luego yo tengo que confesar que yo me gradué del seminario en el 1989, creo que fue. Wow. Sí. En la época Agustín Lara y Toña Negra. Tú hiciste a mi graduación. Tú estabas allí. Él estaba allí en la graduación. Y no que lo digan esta ley, ¿verdad? Que estaba. Así que, imagínense, en el campo teológico, como en cualquier ciencia de investigación, hablar de 5 años es hablar de antigüedad. Hablar de 10 es hablar de más antigüedad, y así sucesivamente. Cuando yo salí del seminario evangélico, yo me quedé con Gerald von Rath y con Martin North. Ahora hay una serie de teólogos nuevos y modernos que estos individuos lo que han hecho es hacerle preguntas a Gerald von Rath, a Martin North, a Wolf Hansen y a Gruden y a Bonkel, a todos estos teólogos antiguos, y han empezado a hacerle preguntas. Y cuando le hacen las preguntas, una de las cosas que descubren es que estos teólogos no se las pueden contestar. Así es que si a usted le brinda paz lo que yo le voy a decir ahora, la situación teológica hoy para trabajar con el Antiguo Testamento, ¿se acuerda que le dije al principio que era bien compleja? Pues ahora no es solamente compleja, ahora es solamente confusa. Ahora es confusa. ¿Por qué? Porque ahora, desde luego, lo que plantearon esos teólogos en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, pues ahora con los nuevos teólogos que hay, dicen, no, nosotros ponemos en duda alguna de estas cosas. Y dicen, mira, la teoría documental y las teorías elaboradas después, pues llana y sencillamente, cuando nosotros le hacemos un examen crítico a los documentos de esos teólogos, encontramos que no nos responden a nuestras preguntas. Por lo tanto,
estos teólogos hoy en día no están bien parados. Lo que quiere decir que nadie tiene el sartén agarrado por el mango, ¿verdad? Al día de hoy no hay un consenso total de los teólogos como para decir que la teoría tal o la teoría cual es la mejor y es la más correcta. Por el otro lado, algunos defienden la hipótesis documental, otros la modifican y otros proponen otros métodos, que es donde llegamos a tu planteamiento. O sea, se ha desarrollado por algunos teólogos la hipótesis de que Moisés pudo haber sido el autor. Y desde luego, claro, hoy en día, por lo menos, no se comete el error de decir, pudo haber sido, fue el autor de todo, porque él no pudo haber narrado su propia muerte, ¿verdad? Y no pudo haber narrado la entrada a Jerusalén, a la tierra prometida, porque no la pudo. Ahora, sí, entonces, cuando aquellos teólogos descartaban toda probabilidad de Moisés, ahora hay unos teólogos que dicen, mira, no lo escribió todo, pero algo escribió él. Con la ayuda de, desde luego, con la ayuda de, probablemente de la escuela de los sacerdotes arónicos que le acompañaban, porque se habla de Aarón, pero Aarón no era el único sacerdote. O sea, era una escuela de sacerdotes arónicas, pues muy probablemente con la ayuda de él. Y desde luego hay otros que dicen, mira, vamos a leer el texto de los documentos del Antiguo Testamento en cómo están, y no nos creemos tanta complicación, vamos a leer la historia cómo está, y ya necesariamente lo que es importante es leer la historia. Claro, leer la historia cómo está puede crear más confusión. ¿Por qué razón? Bueno, porque si usted lee la historia cómo está y no le hace preguntas al texto, pues ya necesariamente usted va a hacer un compendio histórico y probablemente va a pensar que 40 años por el desierto se escribió todo, y realmente esa no es la verdad. Esa no es la verdad, no hay forma de poder concebirlo, porque Moisés, hay más historia en el Pentateuco después de la muerte de Moisés y antes de la existencia de Moisés que del tiempo de Moisés. Imagínense, el Génesis completo es ajeno a Moisés. Bueno, lo que pasa es que yo creo en la experiencia de la revelación de la Escritura, pero la historia de un pueblo no es válida si es pura revelación. Bueno, la historia de Adán y Eva es un esfuerzo de los escritores para, no necesariamente la intención de ellos era explicar la creación, la intención es explicar por qué el hombre está separado de Dios. O sea, cuando uno lee la historia del Génesis, de la creación, la intención no es tanto decir así fue la creación. La intención es decir por qué el hombre está separado de Dios. O sea, esa es la intención fundamental. Y claro, cuando uno descubre el por qué, entonces es que todo el Evangelio y el Nuevo Testamento cobra vida. Porque, ¿qué uno descubre? Pues el autor o los autores del Génesis, no importa cómo usted les quiera llamar, dicen, mira, Dios hizo el mundo, y después que hizo el mundo hizo al hombre. Y cuando hizo al hombre, le dijo al hombre, mira, tú te vas a enseñorear de todos los que hay aquí, y todo esto es tuyo, pero ese palito que tú ves aquí, ese palito tú no lo puedes tocar, déjalo ahí quietecito, no lo toques. Entonces vino la serpiente, ¿verdad?, y le habló a Eva, y Eva le habló a Adán, y agarraron el palito y comieron del fruto del palito. Y una vez comieron del fruto del palito, ¿qué sucedió? Vino Adán y Eva, y por primera vez se sintieron desnudos. Es decir, y se escondieron de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje fundamental del autor del Génesis? Es decir, mira, como consecuencia de la desobediencia del hombre, el hombre por primera vez se enemista con Dios.